Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador. Hoy tenemos una conversa con algunos muchachos, con algunos jóvenes que vienen haciendo fotografía de calle desde hace un tiempo. Yo los voy a presentar ahorita en lo inmediato. Aquí nos están acompañando, o esta exposición, homenaje a nuestra clase. En esta exposición participan 8 fotógrafos y fotógrafas. 4 de ellos me acompañan aquí en la mesa, y creo que los otros 4 o 3 de ellos están los tenemos también aquí presentes, ¿verdad? En el público, si no me equivoco, o están por llegar. Tenemos a Camilo Peña. Camilo Peña, bueno, todos por supuesto son fotógrafos y fotógrafas, fotógrafos callejeros. Camilo tiene 26 años, además trabaja como cocinero. Tenemos aquí a Alexander Longa, que no está en la mesa. Alexander Longa nos está apoyando con la grabación. Él debía estar aquí en la mesa, pero bueno, un poco él dice que no le gusta mucho hablar. Alexander Longa está siendo expuesto ahorita como artista joven del mes en la Galería de Arte Nacional. Tiene 21 años y es, en sus palabras, comerciante. Yo le dije que coño, que eso sonaba muy... Al final le pusimos trabajador informal en lugar de comerciante. Tenemos aquí a Luis Vázquez. Luis Vázquez se identifica como Los Nadies. Luis es periodista, tiene 38 años. Tenemos a Rome Arrieche, 29 años, militante del colectivo de trabajo revolucionario La Minca. Rome, bueno, es como de la casa, es como de los trabajadores del grupo de compañeros que trabajan aquí en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Tenemos a Sandra Iturriza, de 22 años, estudiante de Artes Plásticas en la Universidad de las Artes. Es músico también. Sano Juicio. Sano Juicio es una persona que permanece de incógnito, tiene 21 años. ¿Dónde están las fotografías de ella, de Sano Juicio? Allá. Un o una, no sabemos, extraordinario o extraordinaria fotógrafa. Y tenemos también a Calacra Fotos, que no sé si no ha llegado todavía, ¿verdad? Sí, ya viene en camino. Calacra Fotos tiene 22 años. Y Keiber Meléndez, estudiante, está aquí también acompañándonos, nos está apoyando con la grabación, de 27 años. Bueno, quien les habla, Reinaldo Iturriza, director del centro, 49 años. O sea que salvo los nadies y mi persona, todos son unos veinteañeros, algunos tienen 20 y piquito y otros un poquito más. Y bueno, pertenecen como a esta nueva generación de fotógrafos y fotógrafas que están... para utilizar el cliché, dando de qué hablar, ¿no? Bien, muy brevemente, de manera introductoria para ya comenzar a entrar en materia, ¿no? Yo lo primero que quería decir, bienvenida, lo primero que quería decir es que estos muchachos están aquí por la calidad de su trabajo. Es decir, esto es una concesión, esto no es una concesión que está haciendo nadie, nosotros aquí en el centro ya vamos para un año de actividad organizando actividades públicas. Tenemos ya unos cuantos meses buscando algún pretexto para hacer algo con estos fotógrafos y fotógrafas. Tenemos bastante tiempo ya viendo su trabajo, observándolo, viendo además cómo trabajan,
aprendiendo a reconocernos y a admirar su ética de trabajo. Y bueno, están aquí por eso, están aquí por la calidad de su trabajo, por la constancia, por la perseverancia de su trabajo y porque creemos que tienen que seguir abriéndose, multiplicándose los espacios para que este tipo de trabajo se conozca. Esto es, bueno, simplemente un modesto esfuerzo en ese sentido, ¿no? Me parece que es muy importante comenzar o de entrada decir eso. ¿Por qué una conversa con fotógrafos el Día del Trabajador, ¿no? ¿Por qué hacer una actividad de esta naturaleza? ¿Y por qué la fotografía? Yo voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Yo creo que en un momento que más o menos arbitrariamente yo identifico, yo que tengo ya bastante tiempo pensando en esto, yo identifico alrededor de 2016, 2015, 2016. Yo creo que a partir de ese momento, y voy a detenerme en cada año, voy a decir lo que pasó. No, mentira. Más o menos a partir del 2016, yo creo que comienza a ser bastante evidente en Venezuela una muy, muy severa crisis, una muy profunda crisis de relatos. Digamos que los relatos, y me refiero, por supuesto, principalmente a los políticos, pero no exclusivamente, digamos, los relatos que nos permitían como ordenar el mundo, entender el mundo y explicar el mundo, interpretarlo, esos relatos comenzaron progresivamente a perder cada vez más fuerza y a perder eficacia, ¿no? Poco a poco dejaron de explicarnos lo que estaba ocurriendo, y se produjo lo que yo en otra parte he llamado una suerte como de shock interpretativo, ¿no? O sea, no solamente esos relatos ya no nos traducían la realidad, sino que teníamos una muy gran dificultad para tratar de explicarnos y además, digamos, traducir lo que estaba aconteciendo, ¿no? Yo creo que, digamos, esa dificultad para explicar o para opinar inclusive, no solamente explicar, sino para opinar o para intervenir públicamente. Yo tengo una página de 2007, es decir, yo estoy más que acostumbrado a intervenir en la esfera pública. Bueno, yo creo firmemente en la esfera pública, en la necesidad de que intervengan la mayor cantidad posible de voces, en un clima, por supuesto, de respeto, a pesar de que se esté de acuerdo o no con los planteamientos de las personas pues, que intervienen en el espacio. Y, por ejemplo, a mí me ocurrió en 2019, 2020, mirando en retrospectiva las cosas que escribía en el 2016, 2017, y yo no me reconocía allí, pues, ¿no? Es decir, más o menos como en el 2020, para mí era como demasiado evidente que yo no entendía bien lo que estaba ocurriendo. Por supuesto que, cónchale, uno eso, pues, que tiene como esa vocación de intervenir en el debate público, bueno, uno intervenía, pero digamos que en retrospectiva, insisto, uno se fue dando cuenta de que esas claves interpretativas que le permitían a uno, como le decía al principio, como entender y explicarse la realidad y opinar, analizar, etcétera, ya no nos están sirviendo. Y eso, bueno, obedece a múltiples razones sobre las que yo, por supuesto, no voy a abundar aquí, ¿no? Lo que quiero dejar como constancia es de esa circunstancia. Hay una tremenda dificultad para entender qué es lo que nos ha ocurrido durante los últimos años. Y, de hecho, el que venga a decirme a mí que tiene como la fórmula o tiene la manera sencilla de explicar qué fue lo que ocurrió, para mí está mintiendo, está diciendo mentira. O sea, creo que nos ha costado mucho. Estos días un compañero me decía, un amigo de muchos años me decía, chamo, ese hito que para nosotros es el Caracazo, el 27 de febrero del 89, lo que nos ocurrió durante los últimos años es mucho más grave, o sea, sus repercusiones culturales, políticas, sociales, son mucho más hondas que 1989, que es el gran hito de mi generación, ¿no? Nosotros, bueno, que decimos muy orgullosamente, yo lo sigo diciendo, somos hijos e hijas del 89. Aquí lo que pasó fue
O sea, aquí nos pasó, es como si la realidad nos hubiera pasado como una planadora por encima y nos cuesta mucho entender. Bueno, más o menos en el momento en que yo, digamos, hago consciente de esto, es el momento en el que yo comienzo a ver en la fotografía un lenguaje, un discurso, incluso unos relatos que comienzan a decirme cosas que se parecen mucho más a lo que yo creo que es a lo que yo creo que es la realidad, ¿no? Yo creo que esta crisis interpretativa, esta crisis de los relatos, ocurre en buena medida porque el discurso hablado, la retórica política, el discurso político, el lenguaje escrito, es decir, las cosas que uno lee o sea, su distancia comienza a mediar un abismo impresionante entre lo que está escrito y lo que uno le escucha decir, sobre todo la clase política, ¿no? No exclusivamente, pero sobre todo la clase política y lo que uno ve que está pasando en la calle. Es un divorcio verdaderamente impresionante. Y bueno, la fotografía, por la propia naturaleza de la fotografía, del oficio, digamos, del objeto foto, comienza, en mi caso muy particular, comienza como a suplir esa ausencia. Y yo estaba revisando más temprano esta mañana, yo a partir de 2019, 2020, justamente en ese momento yo comienzo a publicar, junto con mis escritos, comienzo a publicar un montón de fotos de mis amigos, pues, de mis compañeros de militancia, de mis compañeros de trabajo, o sea, gente con la que trabajé, con la que milité. Allí obviamente tengo que nombrar, sería absurdo no hacerlo, a los panas de Cacrifotos. O sea, Cacrifotos para mí es un descubrimiento en este sentido porque o sea, yo siento que ahí hay unos muchachos y bueno, y esta onda también que comienzan como a mostrarnos una realidad, además en claves específicas, una realidad que es la realidad que nosotros estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Y yo siento que en buena medida la fotografía como oficio es digamos, mi posición muy particular. En este momento, por este momento por el que estamos atravesando, está muy por delante en general del discurso escrito y del discurso hablado. Es una cosa impresionante. Yo creo que las fotografías nos están diciendo muchas más cosas sobre la realidad de la que nos dice la gente que habla y la gente que escribe. Hasta que hace como 2 meses yo escribí un artículo sobre los trabajadores, no sé, deben haberlo visto, seguro que lo han visto, forman parte del paisaje caraqueño, esa gente que va, los trabajadores del reciclaje, ¿no? Que van y se reúnen en torno a los centros de reciclaje y entonces venden allí, bueno, cartón, ¿cómo se llama? Estos son unos trabajadores que han existido siempre, históricamente. Hay ciudades, en las ciudades industriales como Maracay y Valencia, siempre han existido. De hecho, están mucho más organizados que Caracas. Pero en Caracas hay como una nueva generación de trabajadores del reciclaje, ¿no? Y hay muchos trabajadores. Allí en Parque Central, muy cerca de donde nosotros vivimos, lo vemos muy constantemente porque allí hay un centro de recolección y tal, ¿no? Ustedes saben que, bueno, hay como toda una onda ahorita del reciclaje y tal. Eso tiene un correlato en la clase trabajadora y es esta multiplicación de trabajadores que uno ni siquiera los reconoce como trabajadores. Porque también hay como este revival de un discurso muy clasista que los estigmatiza, los criminaliza, incluso en gente que se identifica como chavista. O sea, que reniega de ellos, pues que ni siquiera los reconoce como parte de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, yo escribí sobre eso y me di cuenta de que en ese momento no había fotografía. Yo fui a buscar las fotografías entre mis amigos y mis amigas y no las conseguí. Y las busqué entre los muchachos y no las conseguí hasta que Longa tomó la foto, ¿no?
Longa tomó la foto y la publiqué hace como 2 semanas en Saber y Poder. Bueno, todas estas cosas están ocurriendo. Y eso, yo creo que la fotografía, por eso decía al principio, esto no es una concesión, esto no es digamos, un acto más o menos, digamos, protocolar que uno hace con unos jóvenes talentos que uno identificó. No, yo creo que la fotografía ahorita está diciendo muchas cosas que uno no está consiguiendo en otras partes, y bueno, creo que hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo aquí. Y yo creo que, bueno, en un día como hoy, en el que le rendimos homenaje efectivamente a nuestra clase, a la clase trabajadora, yo creo que vale la pena, digamos, hacer todo esto para que sean ellos y ellas los que nos hablen de su trabajo. O sea, porque yo comenzaría planteándoselo en esos términos para ya yo dejar de hablar. Yo quisiera, o sea, creo que la manera como idónea para comenzar es hacer el ejercicio, que ustedes nos compartan con el ejercicio. Sería muy bueno, porque hay varios fotógrafos en el auditorio, sería muy bueno que ustedes, o sea, si quieren, obviamente, ¿no? Si tienen disposición también intervinieran. ¿Por qué fotografía de calle? O sea, ¿por qué un fotógrafo sale para la calle? O sea, ¿por qué esa identificación con la...? Esta es una pregunta como muy... De repente puede sonar como muy personal, pero más porque uno se hace fotógrafo. Esa pregunta no viene al caso. ¿Por qué salir para la calle a tomar fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que se busca allí? O sea, ¿qué es lo que se pretende descubrir allí, si es el caso? ¿Y qué es lo que han encontrado? Yo creo que en algún momento sea bastante natural el tema de fotocalle. Creo que al inicio no lo busco como tal. Está muy arraigado como que el comenzar unos estudios que no se terminan, en donde yo lo que intentaba o lo que más me gustaba y justificaba al estudiar era buscar de hacer fotografía documental o material audiovisual documental en general. Bueno, entendemos que el documental necesita unas bases, tiene unas pautas, de cierta forma se tiene que desarrollar un guión. Y digamos que en este caso esa formación interrumpida por todas las situaciones vividas, creo que bueno, con muchos de mis contemporáneos acá, me hace llevar como que sea más natural la búsqueda de esas narrativas en las que me interesaban. Sobre todo viene desde un espacio en el cual, o sea, son desarrollos en los cuales me siento bastante identificado. Digamos que por ahí va. Entonces, claro, lo que tienes más inmediato es la calle, y que esta te permite, de ciertas formas, cuando trabajas, no digamos trabajas, cuando eres un realizador independiente, bueno, llevar total independencia de lo que quieres mostrar, de lo que quieres hablar, de lo que quieres narrar. Más allá de romantizar una ciudad como Caracas y sus realidades, creo que también es el espacio donde uno se siente más cómodo, porque bueno, uno, digamos que nace, se cría aquí, se desarrolla acá, y es bastante arraigado, pero bien natural dentro del espacio, que tampoco ninguna fotografía es inocente, ¿no? Muchos de los desarrollos, por lo menos de Nietzsche, salen desde espacios de descubrimiento, de interés, también de denuncia, molestia. Y creo que la calle es bastante amplia y como que da todo eso. Y no te encuadra. O sea, no te obliga a que tienes que realizarlo de una forma u otra. Sino que ahí tú tienes el espacio, y si te sabes desenvolver en él, bueno, tienes como cancha abierta a realizar. No sé qué más. Bueno, yo creo que eso de por qué fotografía callejera que pregunta Reinaldo, por lo menos ahí siempre va a haber una respuesta un poco individual, pues. No individualista, sino yo creo que individual. Las circunstancias de cada uno de nosotros a veces son
distantes, aunque estén en la misma calle y en la misma clase, pues. Por lo menos desde mi experiencia fue así de irle a tomar y a registrar un fenómeno que se dio que ese fue el momento donde empezó la pandemia aquí, en Caracas, registrar el tema de la escasez de agua, ¿verdad? Y bueno, que fue un evento, un acontecimiento también muy rudo en Caracas. Hay fotografías de las que yo tengo por allí aún guardadas que son un poco, visualmente son fuertes, pues, en el sentido de desde la anciana hasta el más carajito, todo el mundo buscando agua, pero dentro del desespero de no tener agua en Caracas, yo que no soy de aquí, o sea, para nosotros la escasez de agua en el interior es otra vaina, pues. A veces eso es algo cotidiano y bueno, uno está acostumbrado a no tener agua, pues. Y en cambio el caraqueño, a pesar que también hay mucha dificultad de agua, no se niega, es un poco más constante, es decir, es normal que haya agua a la semana, a veces hay meses y hasta años donde no llega agua a ningún sector. Y esa sería como mi respuesta del por qué fotografía callejera. A partir de ese momento yo tuve esas ganas de seguir retratando sin mucho conocimiento profesional, en este caso de la fotografía, porque hay cosas que también te da la contemporaneidad, quizás, o que te da la actualidad de las redes sociales y todo eso, y es un poco a usar la cámara del teléfono, es un poco a acceder a contenido audiovisual mucho más fácil que años antes, pero no sin conocimientos profundos, pero sin conocimientos algunos. Y allí está esa diferencia entre lo que es dedicarse a hacer fotografía quizás, o solamente utilizar una cámara para otras cosas que no precisamente es eso. Entraría también el debate de qué es un fotógrafo y qué no, pues también podríamos, pero eso sería más adelante, de lo que es ese ejercicio o no. Y yo lo asumí más como un tema militante, más que como que Rome quiere dedicarse a la fotografía a partir de ahora. Eso no empezó así. Eso es ahorita, pero eso no, en mi particularidad no empezó así. Empezó registrando un acontecimiento precisamente para las autoridades también quizás, o para quienes nos ayudaban a conseguir los tanques cisternas para el barrio, para demostrarle que sí el servicio se estaba dando en el barrio. De allí en adelante, bueno, empieza todo este asunto que llega hoy por hoy a tener exposiciones, y llega hoy por hoy a tener talleres, y llega hoy por hoy a tener bueno, diferentes resultados de pinga, pues. Pero yo creo que esa particularidad de cada uno es lo que hace más de pinga cada fotografía que nosotros tomamos, porque las realidades, como son tan distintas a la vez, te dan distintas formas de ver la calle también. Y con el mismo objetivo, yo por lo menos, o creo yo que es el mismo objetivo de todos los que estamos aquí dentro de este conversatorio, que es darle, ¿cómo se dice? Darle un espacio, darle un retrato a quienes nadie retrata, quienes nadie les importa retratar, pues ¿a quién le importa retratar a un vendedor de helado? ¿A quién le importa retratar a un trabajador? ¿A quién le importa retratar a una señora que vende conservas, no? O sea, ¿a quién le importa eso? ¿Y por qué sí le importa a la sociedad, o si le importa, o si nos han hecho darle importancia, mejor dicho, más allá a la modelo, o al político solamente, o al artista, al cantante? ¿Verdad? Hay como que un gremio específico que sí merece ser retratado, pero otro como que no. O sea, no tiene ese nivel de relevancia. Y yo creo que más bien lo que nosotros, en parte de lo que creo que podemos estar haciendo con la fotografía, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos ese objetivo en común, que de pana es darle retrato desde una de las mayores sensibilidades y hasta respeto por el otro de su vida, pues. Que su vida no es una cuestión en vano, que su realidad es una realidad que, a pesar, porque nosotros somos fotógrafos y no es que somos los profesionales de la fotografía tampoco, nosotros somos otros pelabolas más de la calle, pero que bueno, sabemos ese ejercicio que aún estamos aprendiendo y tal, pero creo que se podría hacer como que una respuesta allí un poquito más colectiva, y ahí como que la individual, pero la colectiva yo creo que podría resumirse un poco en eso. Es más profunda quizás, es algo que podría en cualquier conversa, que no precisamente pueda hacer hoy, pero quizás en otros escenarios, esa respuesta puede tener otras características, puede tener otras percepciones,
pero yo creo que vamos a caer en ese punto. Y ese punto es muy bonito. Yo creo que ese punto es muy bonito. Primero nos hermana. Yo no me veo, y yo estoy seguro que los que están acá, los convives y las convives, no nos vemos en un tema competitivo, que creo que eso es lo que nos hace más, coño, o sea, nos da una responsabilidad superior, porque si se conoce el gremio fotográfico, sobre todo el fotoreportero, que es muy competitivo entre ellos y con nosotros también. Y eso ustedes lo saben, que una pauta no se la dicen a nadie, un evento no le dicen a nadie. Quieren la mejor fotografía, que es la que va a salir en primera plana, que no sé qué, y es un tema muy competitivo. Los comerciales también, obviamente, quién toma la mejor fotografía, la mejor edición, quién le produce la mejor persona. Nosotros no estamos pendientes de eso, pues. Y si nos toca hacer esa chamba, la hacemos, pero competir entre la clase, eso es un absurdo, ¿no? Entonces, la ubicación de nuestra fotografía, aparte de ser, creo yo, una de las más difíciles, no voy a ponerla como que la más difícil, pero yo creo que es una de las más difíciles, sobre todo en el desarrollo, uno, de la sensibilidad, y otro de la táctica, de la forma de hacerla, es decir, como uno lo hace en la calle, que nadie te explica cómo, porque en realidad uno lo terminó desarrollando por práctica propia, ¿no? Por experiencia propia. Yo creo que eso allí la ubica le da un valor muy... Es algo fino, ¿no? Yo creo que es un poco abstracto también de escribir. Pero bueno, eso sería como que algo allí, para responder un poco, quizás. Bueno, yo personalmente, mi proceso en la fotografía de calle, yo inicialmente no era fotografía de calle, o sea, era más bien ocio. Se da muy por el contexto muy específico de la cuarentena, ¿no? Yo estaba en mi casa, encerrada, y lo único que yo podía hacer, aparte de estar en mi casa y, bueno, haciendo todas las cosas que hay que hacer en las casas, era asomarme por la ventana, ¿no? Había muchos atardeceres muy lindos, entonces yo me sentaba en mi ventana y tal. Tenía una camarita que tenía años guardada y yo siempre decía, a mí me gustaría hacer fotografía. Y yo iba por la calle y decía, esta es una foto muy linda. Pero bueno, entre tantas ocupaciones no había tiempo. Y bueno, con la pausa que representó para todos la cuarentena, hubo el chance de sentarme en la ventana a ver. Primero eran los atardeceres, después eran los edificios y después apareció un elemento que era el elemento humano. Como yo estaba en mi ventana, había otro poco de gente encerrada en su casa, viendo por la ventana. Entonces ya no era nada más los edificios y los atardeceres, sino que era la gente en la ventana. Entonces, bueno, esas interacciones que estaban ahí, me gustaba mucho ver a la gente sentada en su ventana tomando cafecito, o nada más viendo por la ventana. Hay un señor que siempre veo, todavía lo veo, siempre se para ahí y fuma todas las tardes. Hay una pareja que es bien bonita, les tomé una foto, un beso una vez, me acuerdo. Y bueno, a medida que las restricciones de la cuarentena fueron aflojando, empecé como a salir a la calle, ¿no? A buscar ese mismo elemento que ya había conseguido. Además, a la par de que como uno está en su casa encerrado, yo veía mucho Instagram y empecé a ver gente que hacía fotos de la calle. En ese momento, más documental también por el contexto, ¿no? Como la gente en el resuelve de la cuarentena o los hospitales y no sé qué. Yo, esto está fino, esto está divertido. Entonces, bueno, nada, comenzó como este proceso de salir a la calle y ver, y fue también como una manera de reconocer y reconciliarme, además con una ciudad con la que yo en ese momento tenía una relación bastante chimba. Yo estaba harta, yo no quería estar aquí, yo no quería estar en Venezuela, yo no quería estar en Caracas. Entonces yo empiezo a salir a la calle a hacer fotos y bueno, empiezo a ver y yo como que, epa, pero esta ciudad es genial. Entonces eso pues es como empezar a ver a todo con otros ojos, además de una manera mucho más reflexiva. La cotidianidad que todos los días vives, pero empiezas a ver a la gente como que, qué particularidades tiene la gente, qué hace la gente, cómo se ve la gente cuando se quiere, cómo se ve la gente cuando trabaja, cómo se ven los niños cuando están jugando. Y bueno, empezar a reconocer la belleza en eso, ¿no? Empezar a también escuchar qué habla la gente, qué escucha la gente, cómo se viste la gente. En fin. Entonces, bueno, creo que
Muy en lo personal, para mí representó en un determinado momento eso, una reconciliación con mi ciudad. Y después, conociendo más gente y compartiendo más como estas perspectivas, comencé a identificar que esto también era una herramienta para mostrarle a quien sea que quisiera ver lo que yo hacía, que bueno, que aquí somos gente. Y efectivamente, si yo veo que aquí la gente se quiere, la gente sale y se come helado, que aquí los niños juegan, que aquí la gente trabaja y la gente es digna, es porque eso está ahí. O sea, yo nada más tengo el mérito de verlo. Entonces, bueno, eso. Creo que eventualmente, apenas ahorita, es que lo estoy identificando como eso, como una herramienta. Y una manera muy humildemente de mi parte de dignificarnos en este momento. Okay. Bueno, buenas tardes. Aquí ya veo que cada uno tiene como que una historia distinta en su comienzo. Por mi parte, yo comienzo más que todo por mi día a día, por mi cotidianidad. O sea, yo simplemente ya hace más o menos 5 años, más o menos el tiempo que hablaba Reinaldo, comienzo a salir con mi cámara y a mí me tocó igual vivir ese día a día. Saliendo a la calle con la crisis, montarme en la camioneta, en el metro, vivir en la calle los apagones, vivir la escasez del agua, la pandemia, todo eso. Y simplemente lo que uno hace es retratar lo que todos los que ustedes mismos viven día a día, lo que nosotros saben. Yo lo que simplemente me considero uno más y nada, retratar esos momentos que todos nos conseguimos a diario. O sea, pues tú te montas en una camioneta y diario te vas a conseguir con una imagen, con un momento que tú dices, esto merece estar retratado. Entonces uno simplemente carga esa herramienta encima, la mayoría anda como que armado todo el tiempo. Y eso, mostrar el día a día. Porque como dice Reinaldo, él buscó una fotografía y no la consiguió. A lo mejor son cosas que se hacen tan cotidianas que nadie se preocupa por retratarlo, por dejarlo allí. Uno como que se atrevió a eso y nada, a diario anda buscando, ni siquiera buscando. Uno va caminando y se consigue con cualquier cosa que se merece retratarlo y uno está ahí para hacerlo. Simplemente eso. Sí, bueno, pero generalmente lo que ocurrió fue lo contrario, ¿no? O sea, quisiera como insistir en ese punto. O sea, hasta ese episodio muy reciente, ese más un chiste como con longa, pero casi siempre es todo lo contrario. Yo veo en la fotografía cosas que no veo en ninguna parte, cosas que yo mismo no sé cómo expresar, ¿no? Eso es lo que me parece, o sea, más allá de cómo cada quien llega a la fotografía, etcétera, o sea, la importancia que tiene ella como documento también, ¿no? Y yo sé que muchas veces, o sea, digamos, el fotógrafo no está montado en una camionetica, entonces voy a captar el documento. Obviamente eso no es así, eso no se hace de esa manera, ¿no? Pero bueno, algo de eso hay o tiene como consecuencia ese ejercicio de registro de la realidad, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me parece más notable, yo cuando les hablaba de ese momento en que ya, verga, en que nos cuesta mucho como asimilar lo que está ocurriendo, yo creo que es un momento en el que comienza o sea, en el que explota, es como una bomba, hermano, que nos explota aquí en la sociedad venezolana y en la medida en que se profundiza la crisis económica y tal, ¿no? Y entonces comienza como a prevalecer un discurso, uno de los relatos que comienza como a prevalecer es este discurso de que nosotros no servimos por un carajo, ¿no? O sea, de que este es un país que no sirve para nada, este es un país del que hay que irse, este es un país... Venezuela es bellísima, el problema son los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Entonces, Venezuela es un país hermoso, entonces el Salto Ángel, las guacamayas, las playas, las benditas, chamo, hay que hacer una campaña, las benditas marcas de cerveza, o sea, uno identifica la felicidad sí, exactamente, el tema de las marcas,
Pero bueno, no me quiero meter en ese... O sea, yo lo que siento que descubre o redescubre la fotografía callejera a partir de cierto momento, yo no sé si eso es una cosa consciente entre los fotógrafos y las fotógrafas. De verdad no lo sé. Además, yo nunca he tenido como este chance de... Yo nunca me senté con mis panas de Cacri, por ejemplo, a hablar sobre estas cosas. Nunca lo hice. Yo lo que siento que comienzan a hacer es como a redescubrir a la gente, chamo, ¿sabes? Yo me acuerdo que en esa época incluso los videos de hip hop, o sea, de los cantantes que a nosotros nos gustan, no voy a nombrar ninguno porque no es la idea, no, esto no es una tiradera, pero yo me acuerdo que incluso los videos de hip hop comenzaron a, chamo, era como un retrato de la miseria urbana, de la miseria caraqueña, ¿no? Eso que yo llamo, o sea, yo en algún momento acuñé un término, el periodismo exploitation, ¿no? O sea, mostrar a la gente pasando trabajo, ¿sabes? La típica, la característica foto de la gente comiendo de la basura en la calle. Y entonces Venezuela se resumía a eso, ¿no? Y por otro lado, un discurso que obviamente era imposible reconocerse en él, que era ese discurso de que, no, camarada, eso no está pasando, ¿no? Eso no es verdad, las cosas no están... o si las cosas no están bien, tampoco están tan graves, ¿no? Ustedes están exagerando. Bueno, pero eso está pasando aquí, pero mira lo que pasa en Colombia, mira lo que pasa en fin, ¿no? Entonces, eso, yo creo que, o sea, lo que ocurre con la fotografía callejera es que más que la calle comienza, redescubre a la gente, chamo, y nos muestra otro rostro de la... nosotros, por cierto, queríamos tener en la exposición a gente no solamente de Caracas, sino de otras ciudades, solo que, bueno, no fue posible, ¿no? Pero sabemos que hay gente haciendo, bueno, los muchachos, que son realmente los que saben, los que montaron todo, los que le pusieron nombre a la exposición, y realmente lo hicieron todos ellos. Sabemos que hay gente en otras partes haciendo más o menos lo mismo, pero bueno, no fue posible sino tener a pura gente de Caracas por los momentos, ¿no? Entonces, bueno, entre las cosas que se redescubren, digamos, ¿no? Es a la gente trabajando. A la gente haciendo, coño, lo que todo el mundo está haciendo ahorita. O la inmensa mayoría de nosotros y nosotras estamos haciendo ahorita, que es matando tigres. Solamente que alguna gente mata tigres en el metro, en el autobús o en la calle, como bunereando, etcétera. Y otros, bueno, matamos tigres de distintas maneras, ¿no? Pero todos en Venezuela, es decir, el 90% de la clase trabajadora más o menos, salvo los privilegiados y los ricos de cuna, etcétera, todos estamos matando tigres, ¿no? Entonces, coño, ¿dónde está dónde está la fotografía que hace registro de eso? Bueno, sí está, sí existe y está haciendo un trabajo verdaderamente impresionante. Entonces, yo les devolvería el micrófono poniéndoles eso sobre la mesa. ¿Por qué un homenaje a nuestra clase? O sea, ¿cómo se experimenta la cuestión del trabajar en la calle? ¿Y por qué homenajearla? Pues, ¿por qué qué eso es nuestra clase? O sea, ¿para dónde va eso? Ajá. Bueno, nosotros tenemos que, yo creo que ante esa pregunta quizás, entender también la fecha del día de hoy, ¿no? O sea, hoy es el 1 de mayo. Y el 1 de mayo es un día que conmemora las luchas de los trabajadores y las trabajadoras del mundo, ¿verdad? De la clase pobre, la clase trabajadora, ¿verdad? La clase original. Traemos nosotros eso del colectivo HHR, en el que estuve yo militando mucho tiempo. Esas luchas que no precisamente son de Chicago, sino que tienen rato, o sea, en la historia de la humanidad dándose, la historia de los oprimidos, ¿verdad? Por ser libres, por dejar de ser oprimidos, ¿no? La misma lucha de los indígenas, los negros, los campesinos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese día fue ese día es el que decidió en realidad la Segunda Internacional, creo que era, ¿verdad? Anarquista, colocarle el nombre, ¿no? Homenajear a la jornada de Chicago, ¿verdad? Que su consigna era la de 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo y 8 horas para... 8 horas para... Eran 8 para el trabajo, 8 para el esparcimiento y 8 para el descanso. Era así
la jornada, ¿no? Que esa es la consigna histórica a nivel internacional, una de las principales causas de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, ese momento decidió la Internacional homenajearlo como el 1 de mayo, producto de toda esa jornada que fue muy sangrienta, por cierto, donde ahorcaron a los 8 dirigentes, bueno, ahorcaron a 7 y uno solo fue el que se salvó, pagó 15 años de prisión. Los que dirigieron esa jornada decidieron ahorcarlo y bueno, producto de todo eso, hoy por hoy nosotros a nivel internacional conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, que por cierto aquí se celebraba el Día de San José Obrero. Antes de que fuera el Día del Trabajador en Venezuela se celebraba el Día de San José Obrero, ¿verdad? Y antes de San José Obrero se celebraba el Día del Trabajador como el Día del Libertador también, en homenaje a Simón Bolívar. Algunos detalles ahí como para saber también el origen, por lo menos jurídico, en nuestro país. Pero bueno, el asunto está en que nuestra fotografía, la fotografía que nosotros hacemos, que cada día tratamos de que sea, porque eso sí creo que tenemos nosotros, cada día queremos que sea mejor. Pues. Ahí esa competencia no es un tema de unos contra otros, sino creo que entre todos queremos que cada día nuestra fotografía llegue a unos niveles de captura, de homenaje superior, creo yo, a los que hacen, a los que a diario salen a trabajar. Yo creo que el homenaje que nosotros hacemos a la clase siempre es cada vez que nosotros los retratamos, cada vez que nosotros decidimos inmortalizar su realidad o inmortalizar su día a día. Para mí es un homenaje cada vez que nosotros salimos y estamos con las cámaras en la calle y decidimos inmortalizar a esa persona que está allí, bueno, echándole pichón a la vida, pues, que sale todos los días a trabajar con todas las condiciones, coño, no joda, tan fuertes que hoy vivimos como trabajadores. Y entendiéndonos nosotros, porque aquí hay que hablarlo claro, todos los que hacemos, o por lo menos los que estamos aquí, y la gran mayoría de los que hacemos fotografía callejera, somos trabajadores también. Nosotros no somos algo aparte, o sea, yo no soy ni clase media ni otra cosa, yo soy otro trabajador más y yo no me ubico fuera de esa fotografía, es decir, yo no estoy desubicado de lo que hago. Y creo que ninguno de los que estamos acá nos contemplamos o nos vemos fuera de la fotografía. Nosotros somos parte de esa fotografía y de todo ese proceso que conlleva hacer la fotografía, ¿no? Porque de por sí, bueno, yo creo que ninguno aquí vivimos de la fotografía callejera, ¿verdad? O sea, sí, ay, chamo. Longa tiene que echar el cuento ahorita, pues. No, mentira. Sí. No, mentira, yo creo que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, vivimos de lo que nos gusta hacer, y lo vemos, o por lo menos yo lo percibo como un oficio del cual ciertamente, si les soy sincero, no voy pendiente tampoco como que en un momento de mi vida llegar a vivir completamente de la fotografía callejera. Es un asunto meramente de la creación, meramente de la documentación, de la captura de la clase en su cotidianidad. ¿Y por qué un homenaje? O quizás porque se llama, le pusimos ese nombre al conversatorio. Bueno, porque esa gente, vuelvo y repito, nadie está pendiente de su vida. Han sido mayores las veces que yo he logrado imprimir fotografía y le he dado a personas que no se dieron cuenta que les tomé fotos, pues, y luego se las doy. Ha sido como que de 10, 8 personas muy agradecidas, ¿verdad? Con la fotografía que uno les da. Sobre todo porque, vuelvo y repito, el contexto en el que uno se las toma es en el esfuerzo y no es en la sufridera. Por lo menos nosotros, o por lo menos yo, y creo que entre otros también, no estamos pendientes de ese morbo. Y ese morbo es lo último que nosotros queremos hacer con la fotografía. De hecho, yo catalogo mi fotografía así, en general. Si alguien me pregunta qué es la fotografía que tú haces, un homenaje a la clase, un homenaje a la gente que sale a trabajar todos los días, que son invisibles para los grandes medios, para la gran industria de la comunicación, pero que para mí, bueno, es mi clase, pues, es mi igual, con quien yo me identifico y quien a veces ni siquiera tiene cómo registrar su vida, pues, cómo almacenar parte de la memoria visual
de la memoria gráfica de lo que esa persona hace. Y darle un homenaje no es que es solamente un tema fotográfico. O sea, la fotografía yo creo que es un elemento que tiene esas interpretaciones varias, ¿verdad? Donde no simplemente puede ser un solo concepto de lo que es. Eso es un debate amplio. Y un debate al que yo invito a dar también, ¿no? O sea, sobre todo dentro de lo que viene siendo la crisis, lo que yo creo que es la crisis del pensamiento venezolano, que hoy por hoy se ve mucho más afianzada. El tema de las relaciones laborales que están por el piso, bueno, las condiciones laborales, perdón, que están por el piso, su relación también con el Estado, el tema de las grandes corruptelas, el coñazo de sanciones que tiene Venezuela, uno de los creo que es el cuarto o el quinto país más sancionado también, la deplorable institucionalidad que Venezuela tiene hoy, no solamente, porque el asunto institucional no es solamente un menester del Estado o del gobierno como tal, allí también nos vemos nosotros involucrados como sociedad, entendiendo los niveles de responsabilidad que hay dentro de eso, ¿no? Pero que no es algo que está separado de lo que nosotros somos. Y de por sí, bueno, si a mí me preguntan, yo siempre he dicho, yo prefiero un gobierno que exista, un Estado que exista, a que sea todo lo anárquico que hoy por hoy es, porque ni siquiera uno tiene, con toda esa implosión interna y todo lo desdibujado que está y abstracto, uno ni siquiera tiene cómo luchar en contra de un aparato estatal. Porque tú dices, bueno, vamos a luchar en contra del Estado, ¿y qué es eso? O sea, explícame. Eso existe. y producto también, bueno, ¿cómo se dice? Su origen histórico de la renta, ¿verdad? Que que parte de lo que es nuestra clase es el resultado también de la renta. Es decir, sus características, me refiero, ¿no? Del por qué la mayoría de nuestros trabajadores, después de la institución pública, la mayoría se dedica a otro trabajo, sobre todo comercial, porque la mayoría está ubicada en el sector informal también, lo que se conoce el mal llamado sector informal, porque la otra gran mayoría, son las dos mayorías de nuestra clase trabajadora, está ubicada en trabajo del Estado, en trabajos institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese contexto, ¿no? Ese tema de la realidad de nuestra clase es también lo que nos da a nosotros la misma fotografía. Es decir, yo estoy seguro que la cantidad quizás de cartoneros aquí, que estaba hablando ahorita, no es la misma que hay en otros países del norte, ¿no? O sea, esos supuestamente desarrollados. Pero los hay, no estoy diciendo que no los haya, pero, o la misma cantidad de mototaxis que hay acá también, ¿no? O la misma cantidad de personas vendiendo chupi, tostones, o colectores. Creo que no hay colectores en el norte industrializado, ¿no? Entonces, es muy caribeña, es muy nuestra de por sí, ¿no? Entonces, entender también los orígenes y entender la realidad de nuestra clase nos da a entender también el tipo de fotografía a la que nosotros tenemos a diario en la calle. Fotografía en la calle de Caracas, sobre todo, hermano, hay todos los días que ratico. O sea, ahí no hay un horario. Usted sale a cualquier hora y usted tiene una fotografía como tal. ¿Quién la captura? ¿Cómo se captura? Allí también podremos nosotros, bueno, darnos nuestros debates dentro de lo que debe ser el respeto hacia la otredad, hacia la otra persona. Y yo creo que ese homenaje no es más que inmortalizar su realidad, pues. Quiero como resumir un poco eso. Bueno, para continuar con un poco todo lo que se ha dicho, yo quiero hablar de un trabajo en específico y creo que es alguien que, digamos, admiro día a día, porque sé que sigue existiendo en ese mismo espacio donde nos conocimos. Esto se da en el contexto de flexibilización de cuarentena acá en Caracas. Yo vivía en una zona de la ciudad y para poder seguir con mis estudios, yo estudiaba en Plaza Venezuela, vivía en la California, yo tenía que transitar en un espacio en específico. Digamos que, bueno, cuando empieza el tema de la cuarentena, que creo que eso también, el tema de saber valorar un poco más los detalles y lo que nos parece cotidiano, entre comillas, nos ayuda mucho la cuarentena para ser un poco más reflexivos de qué nos rodea, cómo
cómo se compone, cómo se mantiene, cómo se sustenta. Dentro de estos espacios de flexibilidad, donde hay una nueva apertura, una pseudo normalidad, o se intentaba en esas primeras pruebas, me di cuenta como un personaje muy específico en toda esa cotidianidad. Se llama Daniel, es el muchacho de la foto que está abajo, tiene la mano alzada. Yo empiezo como que a verlo todos los días. Y bueno, digamos que en mi realidad tenía que coincidir siempre con él. Daniel es lo que nosotros llamamos un avance, porque él no trabaja dentro de la camioneta, sino que en una parada en específica. No es una parada que está legalizada. Me da mucha gracia porque está justamente al frente del INTT, Instituto Nacional de Transporte de la California, y dentro de todo este contexto, lo que me hizo llamarme la atención era que él fungía como una persona que era la única que ponía orden en ese espacio en específico con el transporte. Todavía estábamos abordando un tema, no solo era la crisis de lo que representó ser la cuarentena desde lo individual como lo colectivo, sino también lo que ya veníamos arrastrando entre la carencia de los servicios públicos y todo esto demás que ya sabemos. Entonces, bueno, dentro del temor de una sociedad también bombardeada, de lo que recordamos lo que fue el COVID, ¿no? Cómo se manejó sin querer darle un valor, cómo se manejó acá. Entendemos que mucha gente no salía, pues, desde sus posibilidades. Mientras que estábamos otros que, bueno, teníamos que salir sí o sí. Ahí yo me empiezo a dar cuenta que, bueno, en la ciudad son muy importantes figuras como Daniel. Digamos que Daniel en ese espacio en específico ayudaba a estructurar el transporte público, digamos, no llevado por el Estado, el transporte público privado, algo así, las camioneticas, algo que está muy relacionado con nosotros, del andar el día a día. Y bueno, era ver un sujeto que por sus condiciones, digamos que tengo yo que reconocerlo ahorita, hay una exotización, o sea, se hace vistoso el sujeto y exótico por ciertas condiciones, como por ejemplo que a él le falta una pierna, que es una persona que se evidencia que no solo trabaja en ese espacio en específico, ¿no? Sino que en muchas ocasiones se encuentra viviendo en ese espacio, en la calle. Y creo que fue como que, digamos, mi primera aproximación hacia alguien desde un lugar de por un momento bajar la cámara y acercármele y preguntarle, mira, ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Camilo. Por ahí se empieza a dar esa relación. En esos primeros momentos era como eso, ¿no? El boom de primero darte cuenta de que esa persona en ese espacio tiene un valor que te parece como que, me vino una divinidad, tengo la musa activada, ¿no? El tipo existe ahí todos los días, que tú te paraste a detener y date cuenta, el valor que tiene es otra cosa. Y luego en el trabajo, cuando yo le fui presentando la idea, en él se presentó un desarrollo narrativo que se llamaba Una Chamba, que era la visualización de cómo en ese contexto del COVID, digamos, se le da más valor al trabajo autogestionado. Digamos que estos trabajos en donde había una dependencia legal establecida entre un patrono y un trabajador ya no es sustentable, ya no es viable. Entonces, bueno, además como vuelvo y repito, de toda la situación que veníamos abordando, o sea, este contexto termina de explotar lo que ya era obvio, ¿no? Se empiezan a muchas estas relaciones donde, no sé, maestras dejan de dar clases y montan un puestico de empanadas. Se empieza a ver mucho más en Caracas. Y en una zona que se puede considerar clase media bastante establecida, como es la California, el Marcrés, Macaracuay. Esa fue una primera zona de estudio. Creo que fraternizo mucho con Daniel y me hace como que buscar un desarrollo más en el sentido de no mostrar un sujeto miserable que vive en la calle, que le falta unas piernas, o que estuvo en una situación de cárcel, pagando condena, que en algún momento fue un delincuente,
sino que dentro de todo eso me hace valorarlo como que, bueno, en este contexto tan jodido, este pana con su condición sale a la calle todos los días, chambea y logra estructurar algo que ni el mismo ente público que está ahí al frente de él puede regular, puede controlar. O sea, el tipo era que, ponte tú, un día se paralizaba el metro y los camioneteros querían pagar más y él ponía claro a la gente, miren, se sujetan y pagan su billete y si no, no se montan. Sencillo. Entonces él muchas veces ayudaba, muchas otras veces podía ser hasta podía fungir como un personaje de caudillo entre la misma zona por defender su lugar de trabajo, ¿no? Y creo que por ahí yo empiezo a valorizar ese sujeto. Luego que incluso hago las fotos y todo, él acepta porque él pensaba, al verme con la cámara y tal, pensaba que yo trabajaba para algún medio, un Últimas Noticias, un Nacional. Y yo después le soy sincero y le digo, mira, no, yo estudio cocina y yo paso por aquí todos los días porque tengo que ir para el instituto y te veo y yo hago esto, le muestro digamos, mi proyecto ahí crudo que nunca ni empezó ni se terminó, sino que existía y ya. Y por ahí se va, digamos, juntando una relación de amistad. Las fotos existen, pero digamos que creo que el valor que me hace a mí, que el valor que yo le doy digamos, al salir a la calle es precisamente tener esta oportunidad de fraternizar con estos sujetos. Que al final no están muy lejos, tú no estás muy lejos de esa realidad. O sea, cuando nosotros vemos en retrospectiva, como dice el señor Reinaldo, todo lo vivido, creo que todos estamos, independientemente a situaciones individuales, al final involucrados en este contexto. Y es un contexto que te hace frágil y vulnerable desde cualquier aspecto. Entonces, bueno, yo empiezo así como que, bueno, si yo fuera Daniel, yo quisiera que se me retratara así, yo no, pues. Se me parece muy gracioso porque yo inclusive quedé con él, yo le dije, mira, yo te voy a hacer unas fotos. Y me gustó mucho porque en ese momento en que yo le aviso a él, cuando voy días después, que cuadramos y tal, él actuó muy normal. Yo le dije, no quiero que digas nada en específico, no hagas nada en específico, simplemente sé tú en tu espacio y ya. Pero me gustó mucho ese desarrollo porque fue como que cómo quiere el individuo ser retratado dentro de su espacio. Me acuerdo que Daniel, hay más fotos, después se las podría mostrar. Daniel ese día se tiñó su cabello, se puso su chemisita, se puso unos shortcitos. Él me dijo, él estrenó, o sea, él tenía unas muletas, tenía como sus muletas de chamba y tenía unas muletas con las que él salía a la pista. Ese día él se puso dignamente. O sea, en ningún momento era como que, pese que él me presentó la situación. Mira, yo vivo aquí en un buggy. El buggy de él era por la California, en la estación. Al frente hay una gasolinera, una estación de gasolina, y él hacía vida ahí. Pero yo siempre lo frené, digamos, porque no era como mi interés. Creo que mi enfoque era también mostrar estas dinámicas laborales. El cuento resumidas, o sea, para resumir el cuento fue que Daniel se convirtió en un personaje frecuente en donde inclusive me ayudó a seguir mis estudios. Muchas veces yo estaba por ahí, no tenía ni un bolívar y le hablaba claro a Daniel, mira Daniel, tú me puedes socorrer aquí, yo te rescato algo que yo preparé en el instituto. Y el plomo, pues, nos vemos a las 12. Y era como un pacto muy hablado. Creo que Daniel es como que el sujeto que yo he fotografiado y del hecho que fraternalizamos, más valoro. Esas fotos son como que las que más valoro porque me ayudó a formarme en determinado momento y que también en Daniel, hoy en retrospectiva, dentro de todo este mensaje y este bombardeo del superfluo y chimbo del Venezuela se arregló, me parece muy irónico porque mi chamba es cocinar. Y digamos que dentro de mi actividad laboral yo estoy trabajando en un espacio que es bastante burbuja, ¿no? En donde tú escapas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empiezo a cocinar, yo estoy en la UniArte y empecé a cocinar porque
porque estar en una cocina me permitía tener comida fija, un almuerzo, una cena, dependiendo del horario que trabajaba. Entonces, bueno, muchas personas del sector, bueno, Calacras, él también chambea en cocina, sabemos cómo es. Sabes que no te va a faltar comida, por ejemplo. Pero dentro de ese espacio de lo personal, tú te das cuenta también que tú estás laborando en una burbuja. Que bueno, es un sector muy específico al que tú ves. Es un sector muy específico el que se puede permitir esas cosas. Que bueno, dentro de todas estas dinámicas que se han dado en todo este tiempo, ves realidades muy absurdas, ¿no? Pero por otro lado, entonces sigue la realización en la calle que te dice, epa, conecta tierras. Eso no es para nada la realidad. ¿A qué es lo que voy? Que ahora voy viendo en retrospectiva todo y alejándome de repente de la emocionalidad del momento, de poder obtener esa historia o poder conectar con alguien como Daniel. La importancia, el homenaje también que tiene este documento es que yo estoy consciente y que si de repente yo a la larga hubiera seguido documentando a Daniel, existiera un registro de cómo en base a estos individuos invisibles, que bueno, la sociedad no los asume en ninguno de los sentidos, ni el reconocimiento, ni el atender sus necesidades. Siquiera que podría ser lo peor que al menos sería como, no sé, tal vez victimizarlo. Nada, simplemente no existen y ya. En base a estos personajes es que Venezuela, de cierta forma, logra flotar luego de que, bueno, lo que estamos hablando, un Estado que a través de instituciones es totalmente carente y negligente y que bueno, no, por golpe de suerte, digámoslo así, ha logrado socavar o llevar todas estas situaciones sin que el país se incendie, ¿no? Entonces, para mí, estos sujetos, Daniel o la China, por ejemplo, que es la persona que está arriba, yo con la China nunca, ella sí me dijo a mí como que, mira, yo no quiero que tú me fotografíes, pero ella es un caso muy parecido como Daniel, porque ella estructuraba el orden dentro de lo que era las camionetas que van de Parque del Este, del Parque Generalísimo de Miranda, a Guatires, Guarena. Ella era como la que ubicaba a todo el mundo cuando ahí no había ningún tipo de autoridad. Siento que estos personajes no solo mantienen una ciudad viva en donde la orden del Estado o quien regula es enciérrense y vamos a fingir que nada está pasando, que no tienen ningún tipo de necesidad, sino que son los que, por ejemplo, yo me acuerdo, nunca se me olvida que yo con Daniel fue en que empecé a ver cómo se pagaba pasaje en dólares. Y eso es algo que en el momento en que se hizo esa fotografía, eso era impensable. Y no estoy hablando de hace 10 años. O sea, estamos hablando del 2020. Esas fotografías son hechas entre mayo a junio del 2020. Entonces, bueno, estos personajes dentro de la ilegalidad, que era tener dólares en la calle, son capaces de maniobrarse, de vivir, de garantizarse su chamba, su comida, su sustento. Y creo que este trabajo en específico, Daniel, es como, bueno, mira, un abre los ojos en todo sentido, ¿no? Es eso, pues creo que ahí tú dices como que, mira, el discurso no es que estamos viviendo esto porque nos lo merecemos, estamos destinados al fracaso, sino que aquí hay gente increíblemente digna, solo que tienes que tener 5 segundos para no solo admirarla en un espacio físico, un retrato, un tema, sino, mira, épale, ¿cómo tú te llamas? Hoy por hoy yo sigo pasando por la California y hablo un ratico con Daniel por ahí. Entonces, bueno, creo que ese es como mi mayor homenaje. No, bueno, yo pienso que lo de retratar al trabajador también es por ser lo común. O sea, todos salimos a la calle y al abrir la puerta salimos y te consigues al que vende chucherías, vas a la camioneta, el que llama a las camionetas, al que te dice para dónde vas, todo eso. Entonces es lo cotidiano. Eso que si quieren decir que somos un país flojo, que no le echamos bola, que no, eso es mentira. O sea, simplemente entonces retratar eso, que donde tú vayas te vas a conseguir gente que está trabajando,
gente que quiere echar para adelante, que no son pobres porque quieren. Y simplemente eso, pues. Como dice Rome, la fotografía también es muy subjetiva. Hay muchos que están ahí por situaciones que no quieren estar y a lo mejor no se sienten dignificados que los fotografíen haciendo eso. Muchos que sí se toman su chamba, o sea, con dignidad y tal. Y bueno, estoy guerreando aquí y me estoy ganando mi plata dignamente y fino, pues. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente eso. O sea, como dije al principio, fotografiar el día a día y lo común, que es lo que conocemos, gente trabajando, que está en todos lados, en donde tú te pares, tú sales ahorita y te vas a conseguir gente chambeando, te montas en la camioneta gente que viene durmiendo porque tiene desde la mañana trabajando y así, pues. Sí, bueno, yo estoy muy ahí contigo porque es eso, creo que por lo menos yo nunca he estructurado absolutamente nada de la fotografía que he hecho, nunca lo he preconcebido, nunca he querido salir a hacer fotos. O sea, nunca he salido por la calle pensando voy a hacerle fotos a la gente que trabaja. O sea, ni a nada en general. Sino que son cosas que saltan a la vista. O sea, si hay algo que se hace en este país es trabajar y resolver el día a día. Entonces, bueno, desde el espacio de que uno fotografía, yo por lo menos siento que, o sea, si nuestra cotidianidad es tan increíblemente complicada y difícil de resolver. Y bueno, todo lo que uno sabe es lo que nuestra cotidianidad supone. Lo mínimo que podemos hacer es autopercibirnos con respeto y con dignidad. O sea, tratarnos bien. Eso es lo mínimo que podemos hacer por nosotros mismos. O sea, respetar a la persona que tienes al frente, saber reconocer lo digno que es y lo bonito que es. Y no en un sentido superficial. O sea, saber reconocer la belleza de que una persona en este contexto salga y sonríe y trabaje y, bueno, resuelva su vida, pues. A mí me causa bastante curiosidad todo lo que dijeron ahí. Y principalmente hay que como partí desde el inicio de la fotografía callejera de dónde viene, ¿no? La fotografía callejera primero es algo bastante como eurocentrista. Es una vaina que nace como de Londres e incluso las primeras estructuras de esto es que quienes empiezan a hacer fotografía callejera son las personas que vienen de un contexto muy privilegiado como odontólogos, doctores, arquitectos, ingenieros y que en su tiempo libre quieren jugar a ser fotógrafos. Y por eso los fotógrafos callejeros son los que tienen más accesibilidad a los equipos más caros, porque son como los que en su momento libre. Y la fotografía callejera en las grandes élites o las grandes estructuras donde hay, digamos, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Londres o estos espacios en Asia, siempre la fotografía callejera se habla mucho del espacio arquitectónico que juegan en eso. Y aquí, por ejemplo, de eso casi no se habló porque nos estamos dando cuenta que aquí lo que importa es más la dinámica social de las personas en la ciudad. Y creo que eso es bastante único e interesante y no sé si ustedes se han dado cuenta. Y, o sea, en sí, ustedes están creando una nueva forma de hacer fotografía callejera que ni siquiera en un contexto global sur como Suramérica o estos países no del occidente que no somos, no existe otra referencia. Entonces, yo lo que veo siempre es que la necesidad de, bueno, yo también participo y que fotografía ya es una práctica bastante privilegiada, incluso hasta haciéndola en Caracas las personas que la hacen. Pero me parece que mi opinión es que toda esta generación que existe es una curiosidad y una necesidad insaciable de saber y conocer nuestro propio discurso. La fotografía aquí no es un secreto que fue y todavía sigue siendo una disciplina muy que le pertenece, hay una hegemonía de las élites, pues. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo de un fotógrafo que yo respeto y quiero mucho, incluso hace poco hablamos, pero por ejemplo aquí una de las referencias es Paolo Gasparini. Pero en esos libros repetidamente
tú no ves eso que decía Romero, que decía Camilo, de toda esa estructura de las clases. Siempre la fotografía de Paolo, que es un tipo que prácticamente se crió acá porque se vino hace no sé cuántos años, nunca tú ves esa distancia, ¿no? Entonces, claro, Paolo al final es europeo, él vino con una idea de desarrollar una narrativa que otros fotógrafos de Magnum ya venían haciendo en otros lados y él la quería repetir acá y le funcionó, pero a un tipo de target, ¿no? Y creo que eso es parte de la carencia de nuestro propio discurso. Y como para cerrar, o sea, como que me parece muy interesante porque el verdadero efecto de lo que ustedes están haciendo ahora se va a ver en 15 o en 20 años. Porque cuando yo empecé a hacer fotografía, o por ejemplo, actualmente estoy haciendo un trabajo sobre una investigación sobre migración y, por ejemplo, aquí carecemos de registros sobre la propia migración que nosotros tuvimos acá. Porque 40 años atrás, la generación que estaba encargada de fotografiar y documentar la calle pertenecían a un contexto social donde no les interesaba el contexto social donde se estaba desarrollando eso. Y como parte de eso, eso es una... O sea, eso es nuestra propia culpa, hablo de esa generación, que no documentó eso. O por ejemplo, no sé, aquí como que fue el boom, lo que todos sabemos, o la generación que yo pertenecí, el hip hop y todo ese tipo de cosas, que era muy efervescente, y en ese momento no había nadie como documentando eso. Por ejemplo, el mismo movimiento de Raptor House, o lo que se le llama Changatuki, no hay un registro de eso. Y eso es porque cuando eso estaba sucediendo en su cúspide, los chamos que en ese momento tenían la edad que tienen ustedes, había un distanciamiento de eso. Entonces a mí me parece increíble porque ahora cualquier evento social, cultural, hasta religioso, siempre están ustedes ahí, están generando un registro público, un registro social. Y creo que la verdadera instrumentalización de lo que ustedes están haciendo, o sea, es muy útil ahora, pero en un futuro también, pues. Y bueno, que eso sí es ya más personal, es solo una opinión, como que no solo que hacen el formato fotografía, porque creo que, o sea, están haciendo una narrativa muy innovadora y nueva y única, incluso en el cono sur, pues, y eso es súper consumible. Entonces a lo mejor por ahí pueden como cambiar esa idea de por cómo monetizar algo que ya es parte de nuestra cotidianidad. No, bueno, yo creo que yo le doy la razón a Ronald en eso, de que es un hecho. Bueno, y en la mañana lo conversábamos, cuando estábamos allí amaneciendo, que era que toda la generación pasada, si bien hay como ciertos referentes que uno puede tener, realmente es verdad, no pertenecen a como esta clase o al mismo contexto. Y yo creo que eso es muy importante en la fotografía de calle, el contexto del cual nosotros venimos. Porque eso es lo que va a hacer que a la hora de que nosotros nos mezclemos en la calle con todas las dinámicas allí nacientes, va a formar como un lenguaje burde único. Un problema que esa generación tuvo y que creo que nosotros no queremos tener fue el tema de la difusión, porque si bien hay como ciertos referentes que uno puede tener y los cuentas con los dedos, hay muchos otros que pasaron desapercibidos por la falta de producción de material, de libros, de muestras. Actualmente ya no sucede porque gracias a la democratización tenemos una galería abierta, pero que es digital. El espacio físico había quedado como un poco más apartado, en segundo plano. Y es arrecho que actualmente ese espacio se esté tomando ahora por generaciones más jóvenes, porque bueno, hay también como una brecha, ¿no? Hay como generaciones que nos dividen. Nosotros, bueno, llegamos en una era donde la revolución tecnológica abarcó todo. Y cuando yo comencé a hacer fotografía, no era que yo tenía que ir a un periódico para venderlas o presentarme en una galería de nombre para poder mostrar mi trabajo y ser conocido, ¿no? Actualmente es hasta un clic de distancia. O sea, uno de los grandes retos que hay actualmente, y no recuerdo quién lo dijo, es salir ahora del online a todos estos espacios y que se siga haciendo y que se siga creando todo esto, que todo esto después se convierta en un catálogo
y que se deje como un precedente para las generaciones que vengan, no tengan que empezar como tal vez empezamos muchos de los que hacemos fotografía callejera, de que cuando buscamos una referencia íbamos a los franceses, a los americanos, a los japoneses, o si buscabas referencias en el sur te metías y lo que habían era portugueses en Brasil o argentinos. O sea, yo creo que ya eso aquí, si se sigue haciendo como va, ya no va a suceder. O sea, yo creo que la próxima generación de fotógrafos venezolanos, cuando quieran venir y decir, bueno, ¿qué está sucediendo en mi país? Va a haber un Malandro Fotos, va a haber una Sandía, va a haber un Niche Fotos, que tienen un registro muy amplio y de muchas cosas que construyen nuestra identidad. Citando lo que está diciendo mi amigo Longa, de que nosotros más o menos al mismo tiempo empezamos como a afrontar la calle, a salir todos los días a la calle, y entre ambos buscando referencias, fue muy arrecho por lo menos conseguir fotógrafos aquí venezolanos que venían haciendo lo que a uno le gusta, conseguir ese mismo ojo fotográfico, más allá de lo documental, porque ¿sabes? La fotografía de calle es memoria, aparte. Entonces nosotros siempre buscando un punto de partida. Y qué bueno que, como dice Ronald, que dentro de 15 años, 20 años vamos a hacer nosotros las referencias para los chamitos de hoy en día, que es lo importante, ¿sabes? Dejar la memoria, dejar algo tangible, que dentro de 15 años sigan esos registros, estén estas personas y, ¿sabes? Como que le estamos haciendo un trabajo más a ellos. Porque al fin y al cabo este trabajo, más allá de que uno quiere monetizar, quiere que exponer, quiere que sea famoso, es un trabajo a largo tiempo, algo que va a ser, como quien dice, inmortal, porque nadie puede borrar la memoria. Capaz tú puedes borrar una tarjeta de memoria, no, pero algunas cosas que están en el internet gracias a la democratización. ¿Quién baja una página web? ¿O quién reposteó? ¿Sabes? Es muy difícil que te borren del internet ¿sabes? No sé más o menos lo que me quiero explicar, ¿sabes? Que es muy difícil que te borren de internet sin tu permiso, pues, porque tú sabes que yo voy a borrar todo mi registro de internet o yo sabes que me quiero desaparecer. Siempre hubo alguien que tiene una foto tuya, reposteó, tiene una historia, tiene algo. Existe esa galería abierta, pero la inmediatez hace que muchas veces lo que estás haciendo no sea apreciado. Y por eso es que también el video tomó un papel muy importante, porque el video tal vez te quedaba más y lo repetías y lo seguías viendo, pero, o sea, tú ves un carrusel de fotos ahorita y dejas 5 minutos y te salen 40 personas más y vuelves a ver tu foto cuando te metes en tu perfil. O en el caso de la persona que lo consume, la vuelve a ver si tiene interés por tu trabajo y entra a tu perfil y la ve. O sea, es un poco turbio. El tema de los formatos para nosotros como generación es bastante álgido, pero siento que el enfoque tiene que seguir como que direccionado a democratizar. O sea, creo que nosotros como generación, si bien el formato digital es un reto, las plataformas, las redes sociales, las plataformas digitales, en verdad nos dan de cierta forma, entre comillas, una autoridad. Hay que saltarlas, pasar a los formatos en físico, pero también seguir haciéndolos de forma democrática. O sea, hay que seguir haciendo como que este tipo de actividades, enlazando, que el mensaje llegue, que el discurso llegue, que no se quede en específico, digamos, como que dentro de un gremio, que tal vez siento que fue lo que le pudo pasar a generaciones anteriores. El gran reto luego de superar el tema de cómo uno inmortalizar a través el trabajo hecho a través de las variables de los formatos es que sea democrático. Creo que bueno, por ejemplo, un caso, Ronald, que trabaja multiformatos, tanto en físico como en digital, como fotografía, como videos, como cortos, como... ha sabido cómo de repente hacerlo bastante democrático. Y también saber enlazar un poquito la experiencia que tú tuviste con que es lo importante de ganarlos, no de ganarlos, sino de estar en los espacios. O sea, que bueno, tú enlazas con generaciones que a veces uno siente que son muy distantes o uno dice, bueno, no sé, esto me va a costar caro, pero este viejo intenso... ¿Sabes? Como que a veces uno está en esos espacios con esos pures y uno dice como que esto bien intenso y tal. Pero no, es que de repente no has tenido el chance de en verdad hablar, de en verdad conversar.
de mi profesor. Pero es eso, es como que también generar más espacios de enlace, de conversatorios, de encuentros, y bueno, que haya una valorización, ¿no? Comencé con la fotografía hace como unos 4 o 5 años. Lo veía como un pasatiempo. Estuve como buscando y buscando con qué foto me quedaba, con qué tipo de fotografía. Empecé haciendo sesiones de fotos porque, bueno, necesitaba plata en ese momento, tenía conocidas, más que todo que si mujeres que hay una foto, una cuestión, y empecé con eso. Después de allí fui dándome cuenta que no era la fotografía que yo quería, no era lo que yo quería hacer. Me vengo dedicando a la fotografía de calle. Y bueno, referente a lo más importante que yo pienso que ahorita mencionar sería lo preciso, es el tema del trabajo. Hoy, bueno, el Día del Trabajador, felicidades a todos los que trabajan, y a los que no, bueno, igual. Llegué tarde, no sé si temprano se presentaron y la cuestión, vengo justamente del trabajo. Gracias. Bueno, yo respecto al trabajo y la fotografía, entrelazando lo que son los dos temas como se hizo acá en esta muestra fotográfica, es el tema de que me ha tocado trabajar bastante, tanto formal como informal. No he tenido la oportunidad de retratar todos los momentos que de casualidad he estado en la calle trabajando o cuando he estado en un espacio, en un trabajo formal, por así decirlo, tal cual como estoy ahorita. Pero entre esos momentos que he salido y todo eso, he tenido como las ganas de estar tomando las fotos por allí, que es lo que me mantiene respecto a la fotografía. He capturado muchas escenas, las que están por allá en una esquina son las mías. Allí, por ejemplo, explicando sobre estas fotos. La primera que está allá es de un niño junto al papá. Eso fue por lo ya vendiendo 1000 hojas o algún dulce así. Son trabajadores informales. Esa foto cuando la tomé para mí tuvo un valor inmenso porque yo también soy papá y puedo ponerme en los zapatos del muchacho que estaba allí. La segunda es un señor de avanzada edad, también fue por lo ya. Regularmente, bueno, creo que varios de los que estamos acá exponiendo nos gusta mucho lo que es la parte de Caracas Centro. En esa segunda foto que está allí es un señor de avanzada edad que siempre lo veía por allí y es como un carretillero. Se mueve haciendo viajes, haciendo cualquier cuestión que necesiten sus servicios con su carretilla y ese es su sustento, pues. La de abajo donde se ve un piolín, eso fue en Katia, eso es por Pérez Bonalde. Eso es por Pérez Bonalde y bueno, lo que fue de allí, esa foto la seleccioné para esto, justamente por lo del trabajo. Esas fotos que están allí son únicamente de trabajo que podríamos catalogar informal, pero son personas a las que admiro mucho. Y así como, por ejemplo, hablé del muchacho con el niño que vende las 1000 hojas, que me caracteriza porque también soy papá, las oportunidades que me ha tocado trabajar en la calle, no es sencillo y de verdad que todas esas personas merecen un reconocimiento. La última que está abajo, así como por ejemplo mencionó mi amigo Pablo, con el fiscal de ahí de la California. Yo conozco a ese señor de hace mucho tiempo. Yo estaba por el Boulevard de Katia comprando unas cosas, lo saludé y él me dijo, concha, le dijo, estoy cansado, y broma, no he vendido nada. Le compré como 2 o 3 chupetas, que es lo que vende, allí se ve el señor. Y cuando ya estaba de vuelta para montarme el metro e ir a mi casa, vi que el señor estaba dormido. Le tomé la foto así tal cual como se ve allí. Y luego lo desperté y me quedé hablando con él, porque por lo menos Katia es una zona que tienes que estar demasiado pendiente. Y así como estaba el señor allí dormido, cualquiera pasa rápido y le quita unas chupetas o algo. Y es un método con lo que se sustenta, pues. Para mí la fotografía de calle ha sido una ventana para mostrar lo que veo por allí, lo que consigo. Creo que fue Romer que mencionó hace poco, cuando estaba conversando él, que cada vez que sales a la calle puedes conseguir una foto, y es verdad.
Eso es cierto. Y bueno, ya queda de parte de cada quien, que allí sí yo digo que viene un individualismo de lo que es la óptica de cada uno, quizás los enfoques. Creo que todas las fotos, bueno, afirmo que todas las fotos que están aquí son fotos distintas, aunque engloben el mismo tema, que es de las personas trabajadoras. Mayormente de las fotos que vemos acá es comerciantes de la calle que de alguna manera están buscando su dinero. Bueno, mi gusto por la fotografía comienza, o bueno, mi camino en la fotografía comienza más o menos parecido al de Calacra. Yo empecé primero manipulando imágenes, después de eso empecé tomando mis propias fotos, normalmente eran puras sesiones. Descubrí que yo no tengo paciencia para ese tipo de trabajo y dije, no, pues, esto no es aquí. No, sino que dije, no me gusta, no me lo vacilo. Caigo en la fotografía documental, conozco a Calacra y ahí, aparte de ese trabajo, empieza nuestra amistad. Mi norte es La Pastora, la zona donde yo vivo. Mucho de lo que comentaba Romer y de lo que comentaba Camilo, retratar a toda persona que se considera invisible, porque hay gente que dentro de La Pastora yo tengo años conociendo y que mucha gente no lo toma en cuenta. Y resulta que uno de ellos es el fundador, junto a otras personas más que tengo el agrado de tratar. Son fundadores del Banco Fotográfico de La Pastora. Que bueno, yo creo que Romer, tú pudiste haber escuchado algo sobre eso, pero fuera de La Pastora eso es algo que no es muy conocido. Y justamente en ese enlace entre el señor Víctor Zambrano y yo me empiezo a interesar más en el punto que usted dijo también, que era como que buscar ese vacío de información, ese vacío de relatos que hay entre X tiempo hasta la actualidad, porque sí han pasado cosas, porque hay gente que pasó esto, porque pasó lo otro, y yo estuve ahí y yo lo vi, pero digamos que no estaba masificado como lo es ahora la fotografía, no tenían el mismo alcance que teníamos nosotros. Y eso se volvió muy importante. En cuanto al entorno laboral, paralelo a ese norte, está ahorita un proyecto que está iniciando en mi entorno laboral. Yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, aplicando la misma premisa. Primero, personas que no son escuchadas, un sitio que tiene un estigma grandísimo, personas que tienen un estigma aún más grande que el propio sitio y que merecen ser escuchadas. Un vacío gigantísimo de historia, cosas súper negativas, o sea, muy poco lo que usted consigue en internet, ni siquiera la historia del psiquiátrico. Usted la consigue fácilmente en internet. Entonces, como yo veo, como yo percibo, obviamente todavía no he tenido la dicha de comenzar el trabajo. De hecho, estoy en propuesta todavía, porque primero es algo muy delicado, son personas enfermas mentalmente, cuestiones de privacidad, todo ese tipo de cosas que acarrea el centro hospitalario. Pero veo que es algo que no es imposible. Algo que también dijo Camilo y que yo soy alguien, digamos, multifacético en este aspecto. Pues obviamente yo soy fotógrafo, muchos me conocen como fotógrafo, pero me gusta ir más allá de la fotografía, escribir sobre la fotografía, crear conceptos propios de la fotografía. Yo creo que eso es algo fundamental y que para llegar a ese punto, a esa premisa que dijo Ronald, eso es algo muy importante.
porque dentro de 15, 20 años o el tiempo que nos va a llegar a nosotros, tienen que ser cosas distintas, cosas nuevas, nuevos ojos, nuevas palabras, que la gente va a acostumbrarse o va a citar. Y nosotros en este momento, para nosotros eso es algo impensable, más no imposible. Y yo siento que es algo que es muy agradable, pues. El hecho de, primero, estar rodeado de toda esta cantidad de personas, fotógrafos, gente que no es fotógrafa, sino que viene a apreciar el trabajo que nosotros hacemos. Para mí eso es algo gratificante, tanto en el espacio digital como en el espacio físico. Y para mí en este momento, el espacio físico es más que una meta, es una necesidad. Y así como la necesidad del espacio físico, también está la necesidad de un legado, de una construcción. Volvemos a lo de conceptos, imágenes y todo lo que lo acompaña. Yo quisiera hablar más allá del tecnicismo, que bueno, que quizás no es el espacio, pero siempre es un buen momento para conectar desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Para mí es importante resaltar el hecho de la fotografía desde la parte sentimental y desde lo que nos hace sentir para la persona que toma la fotografía o para la persona que la recibe. Y tomando en cuenta el Día del Trabajador, se me hace bastante bueno resaltar el hecho de no solo, bueno, claramente de ¿cómo decirlo?, de dar a conocer el trabajo de las personas, pero también llevarlo a interiorizar, al hecho de agradecer. Y tomando en cuenta lo cotidiano, uno cuando toma fotografías, uno se vuelve más observador. O sea, que obviamente uno es como protagonista de su vida, ¿no? Pero al tú tomar fotografías, como ya lo dije, pasas a ser observador y te alejas un poquito de ti y empiezas a ver la cotidianidad de las personas, ya sea que lo veas una vez o que lo veas varias veces y puede que para ti mismo o lo muestres, hagas tu registro y tu historia. Entonces me parece importante llevarlo más allá, como ya lo dije, de, por ejemplo, las historias que contó Elian o que contó Camilo. Cónchale, uno verlo más allá por decirlo, del exotismo o algo así, sino, cónchale, veo a esa persona y me veo a mí en mi realidad y digo, cónchale, obviamente hay personas con más beneficios que yo, eso no se niega y tampoco hay que como que satanizarlo, no hay que satanizar los beneficios y las oportunidades de los demás, porque si nosotros la tuviéramos también la aprovecharíamos, solo que también hablamos de un punto en el que no estamos. Entonces, bueno, siento que también la fotografía da eso, no solo documentar, sino cuando uno está en eso, ya sea que entre por una razón o que comience, o sea, todos tenemos historias diferentes como lo hemos escuchado, sino que hay un punto en la fotografía que creo que te das cuenta de lo cotidiano y empiezas a agradecer por todo y por nada. Entonces, bueno, creo que también es importante resaltarlo. Por lo menos tú puedes ver mucho ahorita con el tema de la migración y todo eso, que tú tomas una foto del mototaxi y a lo mejor alguien está en Chile, en Argentina, que a lo mejor nunca se fijó en el mototaxi, pero lo ve en la foto y ese es el mototaxi de mi cuadra, ese es el que vende mangos en la esquina, y entonces eso pues también entra mucho esa parte ahí de lo sentimental y se ve mucho ahora. Yo les pediría que hicieran el ejercicio, no para responder con una gran larga reflexión, sino más bien tratando como de responderlo de manera breve. Hacer el ejercicio del país que ustedes se imaginan a propósito de este tema del futuro. Tú dijiste, creo que fuiste tú, Keiber, que hablaste de la fotografía, algo así. La fotografía es un oficio de largo alcance, ajá. Hablando de este tema de los horizontes, ¿no? y del futuro. ¿Cómo
cómo es la calle que ustedes se imaginan registrando de aquí a un tiempo en el futuro? Bueno, yo pienso que la gran mayoría de estas fotos que vemos no sean iguales, porque estamos viendo, o sea, muchos casos que son muy difíciles. O sea, a lo mejor en las fotos uno a veces puede romantizar algo, pero son situaciones, muchísimas de las situaciones son situaciones difíciles, situaciones de gente que no quiere estar ahí, pero se sucedió pues y le tocó guerrear, le tocó afrontar eso. Y nada, pues que las cosas sean más fáciles para todas esas personas que están saliendo a chambear día a día. Bueno, creo que comparto un poco esa idea. O sea, espero que tengamos una evolución en un sentido de, bueno, que estemos mejor. Eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Esperamos estar mejor, esperamos tener, que nos rinda el dinero, esperamos tener salud, educación, en fin, dentro de todas esas condiciones, entonces, ver una calle más tranquila, donde haya trabajo, pero que sea trabajo que se disfrute. Y bueno, eso, pues siempre esfuerzo, pero espero que sea de aquí a un tiempo un esfuerzo reconocido, eso, no tan forzoso, pues no, un esfuerzo pero no una paridera. O sea, espero que no estemos pariendo de aquí a un tiempo. Y bueno, y si estamos pariendo, nos trataremos igual con respeto, igual con dignidad, pero no es eso, espero que estemos mejor, que estemos en unas condiciones como país, no como sociedad, sino como país, a partir del Estado, de las condiciones económicas, en fin, que sean más respetuosas con nosotros y, bueno, que nos protejan y sean justas, pues. Yo espero, a ver, encontrarme con un Estado que por lo menos exista, ¿no? O que cumpla sus funciones. Que no simplemente esté por ahí por estar y ya. Independientemente de bueno, la visual política que se tenga, sea un Estado más representativo, más inclusivo, que logremos identificar qué es lo que es. Y partiendo desde ahí, digamos, una sociedad que no es que actualmente no sea consciente, que no es que no sea consciente de su realidad, lo es, creo que la actual lo es, y mucho, por todo lo que le ha tocado abordar, pero desde esa misma premisa, un Estado que exista, que él pueda tener la oportunidad de hacerse dignificar, o sea, dignificarse, o sea, reclamarse. Poder luchar por sus derechos, que sean oídos. Veo mucho, me gustaría ver eso. Siento que, sin querer sonar negativo, Caracas es una ciudad que a lo largo del tiempo, si uno en retrospectiva hace un ejercicio de tratar de verla, siempre ha sido convulsa, siempre ha sido fuerte, siempre ha sido coño de madre, nunca va a dejar de ser ciudad. Es un claro ejemplo de lo que es la ciudad, pero wow, un poco más de reconocimiento hacia el otro, ¿no? Creo que eso es lo que espero. Mayor representación y o sea, dignificarse más, o sea, un poquito más. No es que no seamos conscientes ahorita, sino que tengamos los espacios para reclamar. No como ahorita que estamos como en esa nube ahí bastante rara. Que no somos nada al final. Como pueblo representado. O sea, ¿quién lo representa, por así decirlo? ¿Quién nos representa? ¿Quién nos escucha? ¿Quién hace valer nuestros derechos? Creo que por ahí va un poquito más mi proyección. Bueno,
la calle que yo espero ver en un futuro, quizás esa perspectiva de futuro, obviamente va directamente relacionado a cómo va a estar nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, yo espero un país en términos de sociedad y de pueblo, yo creo que hasta un poco más descolonizado, pues, entendiéndonos nosotros como lo que seguimos siendo, como una mina. Nosotros somos un país mina en términos de economía, en términos hasta prácticos, pragmáticos. Nuestro país funge de mina ante los países poderosos. Y bueno, eso, que esa relación cada vez sea un poco menos fuerte, pues, porque ciertamente eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Se necesitan unos procesos políticos, sociales, etcétera, etcétera, que hagan que eso cambie drásticamente. Pero bueno, ese horizonte se ve un poco lejos. Bueno, la descolonización sería el abismo para los países poderosos, la descolonización nuestra en realidad. Entonces, yo creo que ese horizonte sí se ve un poquito, se ve lejos, pero bueno, es el horizonte que hay que fraguar como sociedad, ¿no? Y yo estoy seguro que la fotografía o esa calle de ese futuro país, bueno, va a existir en el momento determinado cuando estemos, bueno, organizados para que eso se dé. Mientras tanto, bueno, la fotografía nuestra seguirá haciéndole, como dice el título del conversatorio, un homenaje a nuestra clase.